Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin. Exactamente, vamos a hablar de ese directo épico que Ande hizo, donde respondió preguntas de los fans, y por supuesto, muchas de esas preguntas giraban en torno a Kerem. Prepárense para chismear un poco, analizar las respuestas, y por qué no soñar un poco también. Porque seamos sinceros, todos amamos esta pareja. O al menos amamos la química que proyectan, la conexión, y la historia que vivieron juntos. Antes de que empecemos a desglosar todo, quiero darles una calurosa bienvenida a los nuevos suscriptores. Me da muchísima alegría que estén aquí. Y a los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Es completamente gratis y te aseguro que no te perderás ninguno de los vídeos que subo. Ya saben, activen la campanita para que no se pierdan nada. Tenemos mucho contenido genial por delante. Bien, ahora sí. Vamos a sumergirnos en este directo de Ande. Para los que no lo vieron, o para refrescar la memoria de los que sí, les cuento un poco el contexto. Ande, como suele hacer, se conectó en vivo con sus fans a través de Instagram, y abrió una sesión de preguntas y respuestas. Los fans, como era de esperar, aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre su vida personal, sus proyectos, y por supuesto sobre Kerem Bürsin. Desde luego, no todas las preguntas fueron directamente sobre Kerem. Hubo preguntas sobre su carrera, sobre su estado de ánimo, sobre sus próximos proyectos. Pero inevitablemente el nombre de Kerem salió a relucir. Y es que, ¿cómo no? Fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su romance traspasó la pantalla. Así que era de esperar que los fans quisieran saber más. Una de las primeras preguntas que surgieron, y que creo que es importante analizar, fue algo general, algo como ¿cómo estás? Ande respondió en general, de manera positiva. Agradeció el cariño de sus fans y mencionó que se sentía bien, enfocada en sus proyectos. No entró en demasiados detalles personales, pero sí dejó claro que estaba contenta y trabajando duro. A mí personalmente me pareció una respuesta muy madura y profesional. Siempre es bueno ver a una celebridad que se preocupa por su imagen, pero que al mismo tiempo es honesta con sus seguidores. Luego empezaron a llegar las preguntas más específicas. Algunas fans con mucha astucia preguntaron sobre su vida amorosa. Obviamente no se esperaba una respuesta detallada, y Ande tampoco la dio. Mantuvo un tono discreto pero dejó entrever que estaba disfrutando de su soltería, que estaba feliz, y que se estaba enfocando en sí misma. Esto, creo yo, es una señal de fortaleza y de crecimiento personal. Es importante recordar que la vida de una persona, famosa o no, es privada, y que tiene derecho a no compartir todo con el mundo. Pero, ¿qué pasa con Kerem? Bueno, la pregunta directa sobre Kerem, si mal no recuerdo, no fue una sola, sino varias. Hubo quienes preguntaron si seguían en contacto, si se veían, si tenían alguna amistad. La respuesta de Ande fue bastante clara: son amigos. Dijo que se llevaban bien, que tenían una relación de amistad, y que de vez en cuando se hablaban. Esta respuesta para muchos fans fue un alivio. Es que después de una ruptura, muchas veces se asume que no puede haber amistad. Y creo que Ande y Kerem demostraron que sí es posible. Demostraron madurez, respeto y cariño mutuo. Y honestamente eso es algo muy bonito de ver. Es mucho mejor que ver rencor o resentimiento. Además, Ande en varias ocasiones habló de Kerem con mucho respeto. Mencionó sus logros profesionales, su talento y su dedicación. No escatimó elogios para su trabajo y eso, señores, es algo que habla muy bien de ella. Demuestra que a pesar de haber terminado su relación sentimental, sigue valorando a la persona que fue, y que reconoce su valía. Durante el directo, también hubo preguntas sobre el futuro profesional de ambos. Los fans querían saber si había posibilidades de que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto. Ande, con una sonrisa, respondió que nunca se sabe. Dijo que no descartaba la posibilidad, que todo dependía de las circunstancias y de los proyectos que surgieran. Aquí creo que hay que ser realistas.
Es muy probable que volvamos a ver a Hande y a Kerem trabajando juntos. No ahora, quizás, pero en el futuro. Ellos son dos actores muy talentosos y muy solicitados. Y además tienen una química increíble. Así que la posibilidad de que vuelvan a coincidir en un proyecto es alta. ¿Será una serie? ¿Una película? ¿Quién sabe? Pero la esperanza es lo último que se pierde. En el directo también se habló un poco sobre el éxito de la serie Love is in the Air. Los fans recordaron con nostalgia el impacto que tuvo la serie, y cómo Hande y Kerem conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Hande con mucha humildad agradeció el cariño de los fans y el éxito de la serie. Reconoció que fue un proyecto muy importante en su carrera, y que le dejó muchas experiencias inolvidables. Es cierto, Love is in the Air fue un fenómeno. Fue una serie que nos enganchó a todos. La historia, los personajes, la química entre Hande y Kerem, todo fue perfecto. Y por supuesto, la serie impulsó las carreras de ambos actores a nivel internacional. Así que, gracias Love is in the Air. Otra de las preguntas que me pareció interesante fue sobre cómo habían evolucionado Hande y Kerem como personas después de su relación. Hande en su respuesta hizo hincapié en el crecimiento personal de ambos. Dijo que habían aprendido mucho el uno del otro, y que ambos habían madurado. Esto, creo yo, es una lección para todos nosotros. Las relaciones, buenas o malas, nos enseñan algo. Nos ayudan a crecer, a aprender de nuestros errores, y a convertirnos en mejores personas. Y Hande y Kerem, a pesar de que su relación no duró para siempre, supieron sacar provecho de ella. Supieron aprender, crecer y seguir adelante. En general, el directo de Hande fue muy interesante. Nos dio la oportunidad de conocerla un poco más, de ver su personalidad, y de escuchar su opinión sobre Kerem. Fue una sesión muy respetuosa, madura, y llena de cariño. Y creo que eso es lo que más valoramos los fans, la honestidad y la transparencia. También es importante destacar la actitud de Hande durante el directo. Se mostró cercana, amable y agradecida con sus fans. Respondió a las preguntas con naturalidad y sin tapujos. Y sobre todo, demostró que es una persona madura y profesional. Supo manejar las preguntas delicadas con elegancia, y supo mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. En definitiva, el directo de Hande fue una experiencia muy grata para los fans. Nos permitió ver una faceta más personal de ella, y nos dio la oportunidad de reflexionar sobre su relación con Kerem. Y por supuesto, nos dejó con la esperanza de volver a verlos juntos en el futuro. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande y Kerem son amigos. Segundo, que se respetan y se valoran mutuamente. Tercero, que ambos han crecido mucho como personas. Cuarto, que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y quinto, que los fans los adoran y los apoyan incondicionalmente. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis del directo de Hande, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció el directo? ¿Qué les pareció la actitud de Hande? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido sobre Hande, Kerem, y el mundo de las series turcas. Así que estén atentos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.